Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy una muy cordial bienvenida. En este nuevo video seguiremos trabajando con la última parte de nuestro curso de estadística y probabilidades. Como recordaremos, en los videos anteriores estuvimos profundizando sobre lo que hemos llamado las variables aleatorias y las distribuciones de probabilidad. Recordaremos que de una manera muy concreta, el último video en el cual trabajamos con la distribución binomial, llegamos a entender de una manera mucho más específica cuál es el objetivo de estas distribuciones de probabilidad, en la cual ya sabemos que podremos llegar a encontrar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores dentro de una variable aleatoria. Para eso, entonces, en este caso, estaremos trabajando con una nueva distribución de probabilidad en la cual, al igual que en el caso de la distribución binomial, vamos a ver ciertos ejemplos muy específicos en cómo nosotros podríamos llegar a utilizar esta distribución de probabilidad. Sin más estudiantes, vamos a avanzar entonces con el objetivo de este video, en el cual, como podrán ver por el título, estaremos conociendo lo que llamaremos como la distribución Poisson. Una cuestión muy importante de aquí en adelante, no la llamaremos distribución Poisson, sino distribución Poisson, en honor directamente al creador de esta distribución. Antes de hablar de ese creador, vamos a hablar entonces en cuestión teórica en qué consiste la distribución Poisson y cómo nosotros la vamos a utilizar, siguiendo el mismo hilo con el cual hemos venido trabajando con anterioridad. Lo primero que podríamos definir a través de la distribución Poisson es que es una distribución de probabilidad aplicado otra vez a las variables discretas, recordando nuevamente que al igual que como pasó en la distribución binomial, cuando hablamos de una variable aleatoria discreta, estamos hablando de una variable en la cual los resultados siempre van a ser números enteros, es decir, los valores de la variable aleatoria van a ir desde el número 0 hasta un número específico dependiendo directamente del contexto del ejercicio. Así que por lo tanto nos vamos a dar cuenta que cuando hablemos de las variables aleatorias discretas podríamos llegar a utilizar o la distribución binomial o la distribución Poisson, todo dependiendo del contexto del ejercicio con el cual estemos trabajando, porque hay algo muy importante que deberemos resaltar. Así como comentamos en el video anterior, debemos tener en cuenta que para usar una distribución binomial, nosotros vamos a contar con lo que se llama el número de ensayos y la probabilidad de éxito. Son dos valores fundamentales cuando nosotros estamos hablando de esa distribución. Pero en este caso, cuando hablemos de la distribución Poisson, ¿cuál será el objetivo? Nosotros vamos a estimar una probabilidad de ocurrencia de un evento, pero solamente lo haremos dado el número de veces que sucede un hecho determinado en un intervalo de tiempo. Técnicamente, si quisiéramos resaltar una palabra importante cuando hablamos de la distribución Poisson, estaremos hablando de la palabra tiempo o también en algunos casos la palabra espacio. Sin embargo, la palabra tiempo será la palabra fundamental con la cual nosotros estemos relacionando a la distribución Poisson, porque el objetivo de esta distribución es que nosotros podremos llegar a encontrar la probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta cuál es el valor que nosotros podemos llegar a tomar como un número de veces en el cual sucede un determinado evento. Para eso también es importante que resaltemos cuál será el evento que puede llegar a ocurrir dependiendo directamente de la variable aleatoria con la cual vamos a trabajar. Pero nuevamente, si hacemos el resalte de la distribución Poisson, tendremos que determinar cuál es el número de ocurrencias en un determinado tiempo para que de esa manera hallemos diversas probabilidades. Técnicamente, si lo hablamos también en el contexto histórico, podríamos hacer referencia al señor matemático francés Simon Denis Poisson, que aproximadamente en el año de 1838 realizó el planteamiento de esta distribución para que de esa manera pudiéramos determinar la probabilidad de ocurrencia de homicidios en la ciudad de París, Francia, en esas épocas. Por lo tanto, en ese caso, si nos damos cuenta, él tomó como base principal cuántos asesinatos podrían haber por día, por semana o por mes, y a través de esos valores podríamos llegar a determinar la probabilidad de que una mujer o un hombre fuera asesinado directamente en esa época. Por lo tanto, aquí ya nos damos cuenta de la importancia de esta distribución de probabilidad cuando nosotros queremos determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia que puede pasar algo en determinado tiempo. Por lo tanto, entonces, conoceremos más a fondo cómo funciona la distribución Poisson en futuras ocasiones y al mismo tiempo como lo veremos en este video. Por lo tanto, ahora, después de haber hablado en un contexto más teórico de lo que es la distribución Poisson, vamos a definir de una vez cuál será la función de probabilidad que podremos utilizar. Recordemos
Al igual como lo mencionamos al final del video de las variables aleatorias, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de una función de probabilidad, esta solamente aplica para las distribuciones de probabilidad en variables aleatorias discretas, porque recordemos que cuando estemos trabajando con las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, ahí ya estaremos hablando de una función de densidad. En este caso vamos a hacer una referencia a cuál será la función de probabilidad que estaremos utilizando para esta distribución. Y tal cual, como lo veremos en la parte de abajo, deberemos recordar cada uno de los parámetros que nos puede llegar a solicitar esta función de probabilidad. Por ejemplo, nos damos cuenta que la primera parte nos habla de algo llamado pois y entre paréntesis tenemos una letra griega, que si de pronto algunos y algunas de ustedes no conocen cuál es esta letra, la podríamos llegar a identificar como la letra griega lambda. La letra griega lambda será un parámetro que vamos a utilizar al momento de hacer uso de la distribución Poisson. Al mismo tiempo, ya sabemos que la otra parte que nos dice f de x significa entonces que en el cálculo podríamos hacer referencia a que esto es una función. Pero al igual como estuvimos trabajando en la distribución binomial, ya sabemos que en el planteamiento de ciertos casos específicos, nosotros nos vamos a quedar con esta forma que vemos más adelante. Probabilidad de x mayúscula igual a x minúscula, donde recordaremos que x mayúscula representa a los valores de la variable aleatoria y x minúscula representará a los elementos de esa variable aleatoria. Por lo tanto, en este caso, nuestro objetivo fundamental también será identificar cuál será el valor de la variable aleatoria con la cual estemos trabajando, pero eso dependerá netamente de cuál será la pregunta que nosotros deberemos contestar. Mientras tanto, como nos damos cuenta más adelante, técnicamente esta será la función que nosotros estaremos utilizando, e elevado a la menos lambda multiplicado por lambda elevado a la x dividido en x, donde ya sabemos que este símbolo de admiración es un factorial, es decir, que la última parte nos pide un x factorial para que de esa manera nosotros utilicemos cada uno de los valores que nos están representando en la parte de abajo. Técnicamente, cuando hacemos referencia a este valor de lambda que ya habíamos nombrado con anterioridad, estaremos haciendo una referencia al número medio de ocurrencias en un intervalo de tiempo. Recordando que esto es lo que hemos comentado en teoría. La distribución Poisson solamente la utilizaremos cuando está sucediendo un evento en un determinado tiempo. Y a partir de ese determinado tiempo, nosotros sabemos que el número medio de ocurrencias se determinará a través del valor de lambda. Más adelante también estaremos viendo como constante matemáticas el número de Euler, que aproximadamente podríamos decir que es de 2,7182. Finalmente, como ya lo sabemos de casos anteriores, el valor de x minúscula representa el valor de la variable aleatoria. Ya sabemos que si queremos hacer el proceso matemático, es decir, el paso a paso, podremos llegar a utilizar esta fórmula que vemos en la parte de arriba. Sin embargo, como también nos daremos cuenta más adelante y como también lo trabajamos en la distribución binomial, nos vamos a dar cuenta que gracias al software de Microsoft Excel podremos llegar también a encontrar las probabilidades por medio de la distribución Poisson. Solamente es cuestión de que tengamos en cuenta cada uno de estos valores, principalmente hablando del número medio de ocurrencias, porque nos vamos a dar cuenta que este valor de lambda va a ser un valor muy importante en el cual nosotros nos vamos a basar para poder encontrar varias probabilidades. Finalmente, ya sabemos que después de encontrar todo un sinnúmero de probabilidades, lo que también podemos llegar a encontrar es lo que llamaremos los estadísticos principales. Como recordaremos, estos estadísticos principales son 3 y los podemos llegar a ubicar dentro de una distribución de probabilidad. Por ejemplo, en este caso vamos a recordar el valor esperado, el cual ya sabemos que se puede representar por medio del EX que habíamos visto en casos anteriores o también por medio de la letra griega mu. Pero en este caso, como nos vamos a dar cuenta, el valor esperado al momento de hacer uso de la distribución Poisson va a ser un valor relativamente sencillo, porque solamente será el valor de lambda, donde recordaremos que este lambda será el número de ocurrencias en ese determinado tiempo. Así que, por lo tanto, apenas ya identifiquemos cuál será el valor de lambda, podríamos decir que ya tendremos el valor esperado. Al mismo caso, podríamos hablar entonces del tema de la varianza, donde recordaremos que el var x o la letra griega sigma elevado al cuadrado será la manera en la cual representaremos a la varianza y en este caso, como nos vamos a dar cuenta, también se representará por medio de la letra griega lambda, donde otra vez ya sabemos que lambda simplemente representa el número de ocurrencias en ese determinado tiempo. Finalmente,
La desviación estándar, como no se nos puede olvidar, ya sabemos que el desx, o también conocido como sigma simplemente, sabemos que simplemente podemos hacer en este caso la raíz cuadrada del valor de lambda, que técnicamente es el valor de la varianza, lo cual significa entonces que este será el único cálculo extenso que nosotros podríamos llegar a generar, pero teniendo en cuenta que como nosotros deberemos conocer cuál será el valor de lambda, porque será un valor que el contexto del ejercicio nos puede brindar, eso significará entonces que simplemente deberemos hallar la raíz cuadrada de ese valor de lambda para que de esa manera encontremos la desviación estándar. Entonces, como hemos mencionado, todos estos estadísticos los estaremos encontrando al final cuando ya comprendamos cómo funciona la distribución Poisson al momento de hacer uso de varias probabilidades, teniendo en cuenta en este orden de ideas que este valor de lambda será el valor más importante con el cual podremos trabajar. De acuerdo, estudiantes, ya habiendo aclarado toda la situación teórica de cómo nosotros vamos a utilizar esta distribución, ahora sí vamos a avanzar al apartado práctico en donde nosotros vamos a comprender cómo funciona directamente esta distribución en un caso mucho más específico. Para eso entonces vamos a utilizar este ejemplo donde el contexto inicial ya nos da una idea muy interesante. Nos están diciendo que vamos a suponer que en una autopista el número medio de accidentes vehiculares que ocurren en una hora es de 5 accidentes. Fijémonos que en este caso ya nos están hablando de un límite de tiempo que es técnicamente una hora, pero en esa hora está ocurriendo algo y en este caso la ocurrencia sería el número de accidentes, en el cual podríamos aclarar que ese número de accidentes vendría siendo el número 5, lo cual esto ya nos está diciendo de cierta forma que en este caso este será el número de ocurrencias en ese determinado tiempo. Finalmente, entonces nos están preguntando la probabilidad de que en una hora en la autopista ocurran 3 accidentes vehiculares, ocurran máximo 2 accidentes vehiculares o incluso nos están diciendo que ocurran más de 3 accidentes vehiculares. Técnicamente, estas preguntas están haciendo referencia a lo que habíamos comentado con anterioridad, el objetivo de la distribución Poisson. Vamos a ver entonces cuál es ese nivel de ocurrencia a través de cada uno de esos valores, pero al final, como nos estaremos dando cuenta, hay una pregunta muy interesante que nos menciona, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 6 accidentes vehiculares en media hora? Recordando que este número 5 solamente está representado como el número de accidentes en una sola hora. Así que por lo tanto, en esta última pregunta, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros cambiamos el tiempo con el cual estamos trabajando. Antes de llegar a esa pregunta, es muy importante que analicemos qué es lo que pasa en una hora, donde ya sabemos que en una hora pueden ocurrir 5 accidentes vehiculares, pero al mismo tiempo vamos a encontrar cada una de las probabilidades que nos estén planteando. Así que por lo tanto, estudiantes, vamos a entrar de lleno a conocer cómo funciona la distribución Poisson y cómo la podremos aplicar para este caso. Recordando entonces que nosotros tendremos que hacer uso de cada una de las funciones que habíamos visto con anterioridad, principalmente comprendiendo el número lambda, que ya sabemos que será el número de ocurrencias. Así que por lo tanto, podríamos considerar que en este caso la primera parte, al igual que cuando estuvimos utilizando la distribución binomial, es el planteamiento de lo que hemos llamado la variable aleatoria. Recordemos, al igual que como estuvimos viendo en el video de las variables aleatorias, que cuando estamos hablando de este planteamiento de la variable aleatoria es que nosotros debemos enlistar cada uno de los valores posibles con los cuales podemos llegar a trabajar en ciertos casos. Como tal nos estaremos dando cuenta, siempre estamos comenzando con el número 0, porque recordaremos que el 0 para esta ocasión representará que no se encuentra ningún accidente en una hora. Sin embargo, de ahí en adelante, la suposición nos diría que el valor máximo vendría siendo el número 5, pero debemos tener algo muy presente. Técnicamente, cuando nos están mencionando el número 5, nos hablan del número medio de ocurrencias, pero eso no significa que sea el número máximo. Tengamos en cuenta ese contexto. Si hablamos del número medio, es porque estamos hablando del valor esperado que nosotros podemos llegar a encontrar en una sola hora. Es decir, el número esperado de accidentes vehiculares en una hora podrían ser 5, pero eso no significa que sea el valor máximo, porque pueden también ocurrir 6 accidentes vehiculares, también podría ocurrir 7 accidentes vehiculares, entre otros muchos más. Así que, por lo tanto, así como hacíamos en el video de las variables aleatorias, podemos llegar a considerar que el planteamiento para esta variable
tendrá los puntos suspensivos al final de la misma, recordando que como en este caso no tenemos el número máximo de accidentes que pueden llegar a pasar en una hora, por lo tanto vamos a suponer que pueden ser infinitos accidentes en una hora y por lo tanto entonces lo recomendable sería utilizar estos puntos suspensivos. Ahora, teniendo en cuenta de que en la variable aleatoria se pueden presentar más de 5 accidentes en una hora, recordaremos entonces cuáles han sido cada una de las preguntas por medio del valor de lambda. Ya sabemos que en este caso lambda vendría siendo igual a 5 porque como recordaremos en teoría, lambda representa el número de ocurrencias en un intervalo de tiempo. Y como en este caso el intervalo de tiempo es de una hora, entonces vamos a decir que el número medio de ocurrencias en este caso va a ser de 5, tal cual como nos lo decía el contexto anteriormente. Y ahora, a través de esto, ya podremos empezar a encontrar cada una de las probabilidades que nos estaban comentando anteriormente. En este caso, recordaremos que la primera pregunta hace referencia a la probabilidad de que ocurran 3 accidentes vehiculares. Si nos damos cuenta, en este caso no nos dice que ocurran más de 3 accidentes o menos de 3 accidentes. Nos dice que ocurra específicamente 3 accidentes vehiculares. Así que, por lo tanto, en este caso, podríamos decir que para encontrar esta probabilidad simplemente haremos el planteamiento de esta forma: la probabilidad de que X sea igual a 3, así como lo habíamos hecho en el video anterior de la distribución binomial. Ya sabemos que el planteamiento de esta probabilidad depende directamente de la pregunta que se nos estén haciendo. Ahora, recordaremos que en este caso, como estamos haciendo uso de la distribución Poisson, la función de probabilidad que estamos utilizando es la misma fórmula que vimos anteriormente: Euler elevado a la menos 5 multiplicado por 5 elevado a la 3 dividido en 3 factorial. Un cálculo que de pronto para algunos y para algunas de ustedes, si tienen una calculadora científica a la mano, se van a dar cuenta que no es un cálculo relativamente complejo, pero como de todos modos seguimos haciendo uso de nuestro software de Microsoft Excel, nos vamos a dar cuenta que en esta ocasión estaremos utilizando la función que vemos acá en la parte de abajo, Poisson.dist. Recuerden que anteriormente cuando hacíamos uso de la distribución binomial teníamos una función específica que nos permitía encontrar estas probabilidades, pero en este caso, como estaremos utilizando la distribución Poisson, técnicamente entonces estaremos haciendo uso de esta función que, como nos damos cuenta solamente por el nombre, es una función que nos sirve claramente para poder encontrar las probabilidades por medio de esta distribución. Al momento de hacer uso de esta función, ustedes se van a dar cuenta que después de abrir el paréntesis, lo primero que nos van a solicitar es el valor de X, recordando que para nosotros X es el valor de la variable aleatoria y para este ejemplo vendría siendo el número 3. Luego del punto y coma nos especifican un valor llamado la media, recordando que esa media es lo que nosotros podríamos llegar a entender como el número medio de ocurrencias, y como en este caso el número medio de ocurrencias, o mejor dicho, el valor de lambda es igual a 5, entonces por lo tanto aquí en este caso colocaremos ese número 5. Finalmente, después del último punto y coma, volveremos a recordar algo que hemos llamado como el acumulado. Ya sabemos por experiencia al momento de haber trabajado con la distribución binomial que cuando hablamos de este tema del acumulado siempre nos vamos a quedar con la palabra falso, recordando que este falso significa que nosotros solamente queremos encontrar una probabilidad en específica, no queremos hacer ninguna acumulación ni nada por el estilo. Es por eso que es muy importante que recordemos que en este caso siempre nos vamos a quedar con esa palabra falso, y al momento de hacer uso directamente de toda esta función nos vamos a dar cuenta que encontraremos una probabilidad algo extensa, pero reduciendo el valor a solamente 4 decimales, así como lo hacemos con todas las probabilidades, nos vamos a dar cuenta que el resultado final sería 0,1404, o convirtiéndolo en porcentaje, multiplicándolo por 100, el resultado sería 14,04%. Técnicamente este valor define la probabilidad de que ocurran 3 accidentes vehiculares en una sola hora. Como nos damos cuenta, volvemos al hecho de que el número medio de accidentes puede ser 5, pero en este caso, basándonos en ese número 5, lo que nos está diciendo la probabilidad es que pueden ocurrir 3 accidentes vehiculares con una probabilidad del 14,04%.
Y a partir de este punto ya nos vamos a dar cuenta que nuestra función Poisson.dist nos va a ayudar demasiado para que de esa manera encontremos todas las demás probabilidades. Recuerden entonces que basándonos en este orden de ideas, podríamos llegar a considerar que el único valor que se estará modificando es el primer valor, porque en este caso hallamos la probabilidad de que ocurran 3 accidentes vehiculares, pero si queremos encontrar la probabilidad de que ocurran solamente 2 accidentes, reemplazaríamos el número 3 por un número 2. Yo de pronto también podría encontrar la probabilidad de que ocurran 5 accidentes, entonces reemplazaríamos el número 3 por un número 5, recordando que ese número 5 no es el número máximo, sino que es el número medio de ocurrencias, pero de todos modos lo tendremos muy presente cuando estemos trabajando directamente con este caso. Ahora, ya sabiendo entonces cómo funciona nuestra función Poisson.dist y nuevamente cómo hacemos el planteamiento para la probabilidad, vamos ahora a avanzar a la segunda pregunta, donde recordaremos que en este caso la segunda pregunta se basa en que vamos a encontrar la probabilidad de que ocurran máximo 2 accidentes. Mucho cuidado, estudiantes, con la palabra máximo, porque de pronto muchos recordarán lo que estuvimos haciendo al momento de trabajar con la distribución binomial. Recordamos que en ciertos casos las probabilidades no necesariamente trabajan a partir de un igual. También podemos utilizar símbolos como el menor, el mayor, el menor o igual o el mayor o igual. En este caso, si hacemos uso de la palabra máximo, puede que muchos y muchas de ustedes piensen que siempre vamos a trabajar con el mayor o igual, porque la palabra máximo representa un mayor. Pero quiero que por favor lo veamos bajo un punto de vista mucho más lógico. Cuando nosotros hablamos de un máximo, podríamos hablar del tope máximo al cual podemos llegar. En este caso nos están mencionando de que ocurran máximo de 2 accidentes, es decir, que no nos podemos sobrepasar de esos 2 accidentes, lo cual significa entonces que en este caso la palabra máximo no se acopla con el símbolo de mayor o igual. Podríamos decir que en este caso el acople funciona mucho mejor para el símbolo de menor o igual. Si yo digo máximo 2 accidentes es porque solamente pueden ocurrir hasta más de 2 accidentes y de ahí en adelante no pueden ocurrir muchos más. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos esta palabra de máximo. Lo más seguro es que ustedes van a pensar que la palabra mínimo también tiene ese pequeño truco y es verdad, porque podríamos decir que la palabra mínimo no tendría que utilizar el símbolo de menor o igual, porque si decimos la palabra mínimo es porque tiene que ser desde ese valor en adelante, lo cual significa entonces que para la palabra mínimo el símbolo que utilizaremos será el menor o igual. Pero ahora, si nos concentramos única y exclusivamente en el ejercicio que estamos planteando, nos vamos a dar cuenta entonces que para que nosotros encontremos la probabilidad de que ocurran máximo 2 accidentes, volveremos a hacer exactamente lo mismo que planteamos en la distribución binomial, donde ya sabemos que al momento de hablar del símbolo de menor o igual, deberemos comprender entonces cuáles son los valores que son menores o iguales al número 2. En este caso deberemos comprender de que son menores o iguales, lo cual significa entonces que el 2 también deberá formar parte de esas probabilidades. Y tal cual, como recordaremos, tendremos que hacer el cálculo de 3 probabilidades. Los valores menores a 2 tendrían que ser el número 0, el número 1, y así como acabamos de comentar, el mismo número 2. Recuerden, no es lo mismo decir la probabilidad de x menor a 2 o la probabilidad de x menor o igual a 2. Son valores totalmente diferentes para estos casos y por lo tanto es muy importante que tengamos demasiado cuidado en cómo haremos los respectivos cálculos. Ahora bien, ya teniendo en cuenta la idea de cómo hacemos el planteamiento para esta nueva probabilidad, lo que ahora basta es encontrar la probabilidad individual para cada uno de estos valores, recordando que para eso podemos seguir utilizando nuestro software de Microsoft Excel y para eso seguiremos utilizando la función Poisson.dist, recordando que en este caso el primer valor es el único valor que necesitamos reemplazar, porque en el primer caso estaremos hallando la probabilidad de que no haya ningún accidente, es decir, el número 0, la media sigue siendo igual de 5 porque ese es un valor fundamental para todas las probabilidades y finalmente ya sabemos que la palabra falso otra vez nos permite representar de que no estamos encontrando una probabilidad acumulada. Así que por lo tanto, en ese orden de ideas, ya sabemos que al momento de hacer uso directamente de esta función, el resultado solamente con 4 decimales será de 0,0067. Para eso nuevamente los animo a cada uno y a cada una de ustedes
a que utilicen el software de Excel para que encontremos esta misma probabilidad. Luego de ello, también nos podemos dar cuenta que la probabilidad de X igual a 1, es decir, que haya un solo accidente vehicular, nuevamente haciendo el reemplazo debido, nos va a dar como valor 0,0337. Finalmente, la última probabilidad que nos hace falta cuando ocurran dos accidentes, en este caso será otra vez el mismo reemplazo, y el valor final sería 0,0842. Finalmente, como ya hemos planteado que la probabilidad definitiva que queremos encontrar es que los valores sean menores o iguales a 2, o mejor dicho, los valores que son específicamente menores o iguales a 2, 0, 1 y 2, y los vamos a sumar, en ese caso entonces lo que ejecutamos es la suma de cada uno de esos valores, lo cual nos va a dar como resultado el valor de 0,1246, o dicho de otra forma, 12,46%. Recordando entonces que este valor de acá al final representa la probabilidad de que ocurran máximo dos accidentes, o dicho de otra forma, la probabilidad de que ocurran dos accidentes o menos. Recordando otra vez que la palabra máximo deberá manejarse con mucho cuidado para que en una futura ocasión, cuando volvamos a representar esta palabra, tengamos extremado cuidado en cómo podremos hacer uso de la misma. Sin embargo, como ustedes estarán dando cuenta, la misma lógica que trabajamos en la distribución binomial es exactamente la misma que estamos utilizando en la distribución Poisson, lo cual significa entonces que la próxima pregunta también va a requerir mucho análisis al momento de trabajar con la misma. Y es que en este caso, yendo al tercer punto o al tercer caso, vamos ahora a encontrar la probabilidad de que ocurran más de 3 accidentes vehiculares. Recordemos que en este caso la palabra más ya nos da una idea muy clara de cuál es la probabilidad que vamos a encontrar. Vamos a encontrar la probabilidad de que X sea mayor a 3. Fijémonos que aquí no nos dicen 3 accidentes o más, nos dicen más de 3 accidentes. Por lo tanto, entonces, en este caso no tomaremos como punto de partida el número 3. Podríamos tomar como punto de partida el número 4 y de ahí en adelante los otros valores que serían necesarios. Pero para esto otra vez estaremos recordando lo que habíamos dicho cuando estuvimos haciendo el planteamiento de la variable aleatoria. Debemos tener muy presente que en el valor de lo que los valores de la variable aleatoria, el número 5 no es el valor máximo. Ya lo habíamos confirmado con anterioridad. Recordemos que el valor del número 5 es un valor medio con el cual nosotros estamos trabajando. Técnicamente en este caso no sabemos cuál es el valor máximo que se puede llegar a presentar en esta probabilidad, lo cual significa entonces que no sabemos hasta qué punto podemos llegar. Podríamos seguir después del 5 por medio del 6, el 7, el 8, pero no tenemos un punto exacto de llegada, lo cual significa que entonces en este caso, para poder encontrar esta probabilidad que nos están preguntando, podemos volver a hacer lo mismo que vimos en el video anterior de la distribución binomial, y es lo que conocemos como el complemento. Recordemos que cuando hacemos uso del complemento es porque vamos a invertir esta probabilidad que nos están preguntando. Ya sabemos que para utilizar el complemento deberemos colocar siempre el 1 menos al principio. Luego, dentro de la probabilidad ya no vamos a escribir los valores que son mayores a 3, sino que en este caso vamos a colocar los valores que son menores o iguales a 3. Fíjense otra vez la diferencia de que al principio estábamos utilizando el mayor que y al momento de utilizar el complemento utilizamos el menor o igual, porque en la primera probabilidad, o mejor dicho, en la probabilidad original, podríamos decir que el 3 estaba excluido, pero ahora podemos decir que el 3 es incluyente para la probabilidad complementaria que nosotros vamos a hallar. Recordando entonces que para nosotros es mucho más fácil hallar esta probabilidad porque ya sabemos cuáles son los valores menores o iguales a 3. Recordemos que esos valores menores o iguales a 3 vendrían siendo el 0, el 1, el 2 y el 3, que casualmente para este ejercicio ya tenemos esos 3 resultados porque de una forma u otra los planteamos en los ejercicios anteriores, lo cual significa entonces que para este caso, si queremos encontrar la probabilidad definitiva de que X sea mayor a 3, lo único que hacemos es reemplazar cada uno de los valores. Por ejemplo, recordaremos que X igual a 0 nos dio 0,0067, X igual a 1 nos dio 0,0337 y X igual a 2 nos dio 0,0842. Estas 3 probabilidades los planteamos en el ejemplo número 2 y finalmente la probabilidad de que X sea igual a 3 nos dio como resultado 0,1404, que fue la primera probabilidad del ejercicio número 1.
Técnicamente en este caso lo que hacemos es sumar todas esas probabilidades y al final, cuando ya tengamos el resultado, al número 1 le restaremos ese valor y nos dará como valor definitivo 0,7350 o dicho de otra forma, 73,50%. Entonces podríamos decir que esta será la probabilidad de que ocurran más de 3 accidentes vehiculares. Ya sabemos otra vez que en ese orden de ideas, si nos hubiéramos ido por el método largo, no sabríamos hasta qué punto podríamos llegar, porque recordemos que la probabilidad de que X sea mayor a 3 significa que deberíamos encontrar desde el número 4, luego siguiendo el número 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahí consecutivamente no sabríamos hasta qué punto exacto podríamos detenernos. Entonces en este caso nuevamente es recomendable que nosotros estemos utilizando el complemento para que de esa manera encontremos la probabilidad de una manera mucho más sencilla, recordando que los valores menores a 3 para nosotros es mucho más fácil comprenderlos a diferencia de los valores que son mayores. Finalmente, entonces, estudiantes, teniendo en cuenta esta probabilidad, vamos a encontrar ahora la última pregunta que nos hacía como referencia anteriormente. Ya sabemos que en este caso, todas las probabilidades que hemos encontrado han sido a través de la ocurrencia en una sola hora, porque recordemos el planteamiento original. Nosotros tenemos como referencia de que el número 5 representa el número medio de accidentes vehiculares en una sola hora. Pero como recordaremos, la cuarta pregunta era muy curiosa porque nos estaban preguntando por la probabilidad de que ocurran 6 accidentes vehiculares en media hora. Es decir, que en este caso ya no tenemos como referencia la hora con la cual estábamos trabajando al principio. Claramente la primera duda que nos llega es cómo esto va a cambiar el proceso a todo lo que hemos hecho con anterioridad. Para eso es muy importante tener en cuenta de que el valor de lambda, que es el valor del número medio de ocurrencias, siempre es un valor de 5 dependiendo de que estamos trabajando en una sola hora. Pero como en este caso vamos a trabajar con solamente media hora, tendremos que recortar directamente el valor de lambda. Para eso entonces podríamos hacer uso de algo que llamaremos como la regla de 3. Podemos decir que si en una hora ocurren 5 accidentes, en media hora, o mejor dicho, 0,5 horas, ¿cuántos accidentes ocurrirán? Es muy importante que cuando nos estén cambiando el lapso de tiempo utilicemos la regla de 3 para que de esa manera modifiquemos el valor de lambda, lo cual significa entonces que en este caso el valor de lambda se calcularía de la siguiente forma. Tomamos los 5 accidentes y los multiplicamos por los 0,5 horas y lo dividiremos en una sola hora para que de esa manera el resultado final nos dé 2,5 accidentes. Es algo hasta lógico pensar que este resultado es posible, porque sabemos que si en una hora ocurren 5 accidentes, en media hora, que es la mitad de tiempo, va a ocurrir la mitad de accidentes. Pero es muy importante que este análisis lo tengamos muy presente, porque de pronto en futuras ocasiones no nos pregunten por media hora, puede que nos pregunten por 2 horas o 3 horas o incluso 3 horas y media. Para eso otra vez es muy recomendable que utilicemos la regla de 3 para que de esa manera hagamos una conversión del valor de lambda. Finalmente, ya volviendo a la pregunta, analizaremos de que en este caso nos están hablando de la probabilidad de que ocurran 6 accidentes vehiculares, lo cual significa que nos están preguntando por la probabilidad de que X sea igual a 6, donde recordaremos que otra vez podemos volver a utilizar nuestra función en Excel, pero recordando que en este caso no solamente cambiaremos el valor de X al número 6, sino que también estaremos obligados a cambiar el valor de la media que nos dice la de función Poisson.dist, recordando que en este caso nosotros ya no utilizaremos el número 5, sino que utilizaremos el número 2,5. Ya sabemos que la palabra falso va a quedar completamente quieta, así como lo hemos manejado en las probabilidades anteriores, y nos vamos a dar cuenta que el resultado final sería de 0,0278 o dicho de otra forma, 2,78%. Entonces, en este caso, esta probabilidad va a representar la probabilidad de que ocurran 6 accidentes vehiculares en media hora. Recordando entonces que también es muy posible que esto pueda suceder, que nosotros modifiquemos el valor de lambda dependiendo de la pregunta que se nos estén haciendo. Ya sabemos que para eso es muy importante que en la distribución Poisson analicemos cuál es el límite de tiempo con el cual estamos trabajando. Si originalmente es de una hora, ya sabemos que esa hora se puede llegar a modificar
calificar a media hora, a 2 horas o a 3 horas o a mucho más tiempo, dependiendo de la pregunta que se nos esté formulando. Pero lo importante acá es que ya hemos tenido un razonamiento mucho más específico de cómo funciona la distribución Poisson. Una pregunta adicional que podríamos hacer nuevamente es con respecto al tema de los estadísticos principales, el número esperado, la varianza y la desviación de accidentes vehiculares en una hora. Recordemos lo que habíamos dicho anteriormente. La distribución Poisson se caracteriza por tener unos estadísticos relativamente sencillos, porque así como habíamos comentado al principio, debemos considerar que el valor esperado, o también llamado EX, simplemente es igual al valor de lambda. Como en este caso nuevamente nos están hablando de una hora para accidentes vehiculares, entonces en este caso volveremos otra vez al concepto original del número 5. Por lo tanto, el valor esperado se considera como el número medio de accidentes en una hora, que en este caso será el número 5. Al mismo tiempo, podemos recordar que la varianza también se representa por medio del valor de lambda, es decir, que la varianza para este caso sería el mismo número de accidentes vehiculares en una hora, que serán el número 5. Finalmente recordaremos que en el caso de la desviación estándar, este será el único valor que va a cambiar porque será la raíz cuadrada del valor de la varianza, o en pocas palabras, la raíz cuadrada de 5, que en este caso nos daría como resultado 2,24. Recordemos que el objetivo de la desviación estándar es que técnicamente nos estaría diciendo que si el número medio es de 5 accidentes en una hora, ya sabemos que tendremos un límite de tolerancia hacia la izquierda y también hacia la derecha, y ese límite de tolerancia será a través del valor de 2,24, es decir, que a través de este número 5 pueden ocurrir menos o más accidentes dependiendo entonces del valor de la desviación con la cual estemos trabajando. Es por esto que nos hemos dado cuenta que cada una de las probabilidades que hemos encontrado en las preguntas anteriores siempre van racionalizadas a través del valor de lambda, y por lo tanto es muy importante que cuando hacemos uso de la distribución Poisson siempre estemos identificando ese número medio de ocurrencia en un intervalo de tiempo, no necesariamente una hora, porque como ya sabemos ese límite de tiempo también se puede modificar dependiendo de la pregunta o incluso dependiendo del contexto que tendremos de manera inicial. Por lo tanto, estudiantes, ahora el trabajo será que en el foro de participación de este video tengamos en cuenta un ejemplo específico de cómo nosotros podríamos llegar a utilizar la distribución Poisson, ya sea en la vida cotidiana o incluso en la vida empresarial, recordando otra vez que nuestro objetivo principal será encontrar diversas probabilidades. Por lo tanto, estudiantes, ya en un próximo video seguiremos trabajando con la última distribución de probabilidad, donde de una vez vamos a afirmar que será la distribución más importante que nosotros podremos llegar a encontrar en un campus mucho más profesionales. Por lo tanto, no será hasta un próximo video y como siempre estaré atento a todas esas preguntas que se pueden llegar a generar a través de esta distribución que vimos en este video. Estudiantes, hasta una próxima ocasión.